aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Bendiciones abundantes para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. En verdad un privilegio nuevamente estar compartiendo la bendita y eterna palabra de nuestro buen Dios. Gracias por estar en sintonía del canal El Libertador y el programa La Gran Comisión. Sabemos que ha sido un tiempo precioso en el cual hemos tenido la oportunidad de mejorar nuestra relación con el Señor. Cada uno de nosotros hemos tenido esa oportunidad. Por eso hay que redimir el tiempo para hacer todo conforme a lo que Dios quiere. El propósito eterno de Dios se tiene que cumplir en ustedes y también en nosotros, ¿verdad? Por eso es que estamos creyendo, si no hubiésemos creído en vano. Es importante aplicarnos a la palabra y valorizar que hoy tenemos vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar para poner en manos del Señor esta palabra. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo, te agradezco, mi Dios, por la palabra que tú envías en tiempo oportuno, palabra que es de bendición, palabra que edifica nuestras vidas, palabra que enriquece nuestro ser interior. Sabemos, Señor, que hemos vivido tiempos malos, tiempos de aflicción, pero sabemos que tu mano poderosa siempre se ha manifestado para levantarnos en victoria. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, por la vida que nos has dado, y declarando en el nombre bendito de Cristo, Espíritu Santo, que tú nos vas a ayudar para que cada día nuestro corazón sea firme en las verdades eternas que tú envías. En el nombre de Cristo lo declaramos. Amén y amén. Bien, hoy vamos a compartir un nuevo tema que se llama Es tiempo que los muertos reciban la palabra viva. Esto es bien importante a la luz de la palabra, porque el propósito del Evangelio de Cristo es traer a los muertos a la vida. Y es que no estoy exagerando ni en el título ni en la introducción que estoy haciendo de este mensaje, porque el Espíritu Santo me inquietó el día de ayer, y en la noche me fue confirmando muchas verdades, en la madrugada me fue confirmando cosas bien interesantes para la vida de nosotros, los que estamos ya de este lado, hermano, o sea, en la vida, hagamos una suposición, aquí está la muerte y aquí está la vida, amén. Entonces el Espíritu Santo nos quiere recordar algunas verdades de la palabra que a veces la hemos leído, las hemos repetido porque es fácil de leer, fácil de repetirlas, pero realmente es maravilloso entrar a la profundidad de la palabra, a la exquisitez, encontrar los tesoros de la riqueza, de la sabiduría que están escondidos en el Padre y en el Hijo. Amén. Entonces, bien importante que usted pueda creer que el Evangelio no se tiene que leer, o sea, la palabra no se tiene que leer solamente como leer cualquier libro, sino tenemos que contar con la ayuda del Espíritu Santo para encontrar la riqueza para bendición de nuestras vidas y que podamos ser perseverantes hasta el tiempo final. Amén. Por eso hoy quiero compartir lo que el Señor me inquietaba, porque si nosotros creemos que estamos en vida, pues valoricemos todo lo que el Señor nos ha dado para que estemos en vida, nos mantengamos en vida, no solamente que lo digamos, sino nos mantengamos en vida. Y si sabemos y tenemos revelación que estamos en vida, podamos ver con demanda la vida de muchas personas que están a nuestro alrededor, familiares que están en muerte. Están en la vida bios, pero están en la muerte espiritual. De eso vamos a hablar el día de hoy, para que podamos tener la demanda, primeramente, para cuidar nuestra propia relación con Dios y doblar nuestras rodillas e interceder vehementemente por aquellos que no conocen al Señor. Amén. A veces pareciera que no hay respuesta, pero el Señor nos habló ayer, se recuerda, en una palabra profética, que en medio de los procesos pareciera que no nos ha ayudado el Señor, pero sí nos ha ayudado. Amén. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24, en la versión Reina Valera del 60, vamos a leer esta exquisita porción de la palabra que dice así: de cierto os digo,
El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Lo que quiero explicar en esta hora, la importancia de poder escudriñar la palabra, es que Jesús dice, porque esas son palabras de nuestro amado Señor Jesús, que dijo: el que oye mi palabra. Amén. Levante su mano y diga usted conmigo: tengo que oír la palabra del Señor Jesús. Amén. Cuando usted está escuchando una predicación que está fundamentada totalmente en la Escritura, no es el pastor que le está hablando, sino es Jesús que está hablando. Y entonces Jesús le está diciendo en esta hora: el que oye mi palabra. Por eso, en el tiempo moderno que estamos viviendo, cómo se ha torcido el evangelio, amén. Y se habla, ya no se habla de genuinamente del evangelio, sino muchos le han añadido, y dice la palabra: maldito el que añada una, aunque sea una ñ, una coma. Y entonces, hermanos, en los tiempos que hay ahora, que estamos viviendo, las ñes y las comas se han quedado cortas. La gente le ha metido un montón de filosofías, un montón de sincretismo, y por eso es bien importante. Jesús está haciendo: el que oye mi palabra. Y entonces yo le quiero explicar en esta hora, a la luz de los vocablos originales, el pensamiento hebreo con lo cual está escrita la palabra. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, básicamente, que está escrito en hebreo y arameo, la palabra oír. Aquí está oír en español, y el Nuevo Testamento tiene un vocablo griego, pero me quiero centrar en el contexto del pensamiento hebreo. Ahí le va a aparecer en pantalla. La palabra oír viene del hebreo shama, que significa oír inteligentemente, poner atención con la intención de obedecer. Esto significa oír. En otras palabras, Jesús está diciendo: el que escucha o el que oye inteligentemente mi palabra y pone atención de ella con la intención de obedecerla. O sea, hay una intención y tiene que haber un hecho de poder obedecer la palabra. Y eso es lo que hoy vemos como una gran carencia. La gente no oye la palabra con intención de obedecerla, no la escucha inteligentemente. Por eso hay una apatía total de escuchar la palabra. Quieren emociones, quieren shows, quieren cosas que les entretengan, sino que hoy es el tiempo, y lo debemos de aprovechar, que tenemos que oír inteligentemente la palabra con la máxima atención para tener la intención de obedecerla. Amén. Mire que ya cambia totalmente lo que el Señor está diciendo. Yo quiero que por favor levante su mano y diga: yo tengo que oír inteligentemente la palabra de mi Señor Jesús con mucha atención, y sobre todo con la intención de poder obedecerla. Amén, amén. Esto es el reto que debemos de tener todos los que decimos que somos cristianos. Tenemos que escuchar inteligentemente la palabra del Señor y ponerle atención con la intención de obedecerla. Amén. Entonces, viendo lo que dice la palabra, vamos a aprender cuando escuchamos inteligentemente la palabra, vamos a empezar a creer en Dios. Amén. De una manera especial. Y entonces, porque ya no está viendo usted al pastor, sino está viendo a Jesús. Y cuando usted aprende a ver a Jesús en el Espíritu por la palabra que viene de él, hermano, usted aprende a creer en aquel que lo envió. Y entonces tenemos una operación. Diga usted conmigo: tenemos una operación sobrenatural. ¿Y por qué está la operación sobrenatural? Porque el Espíritu Santo lo está guiando a visualizar espiritualmente a Jesús, ¿verdad? Como él que está hablando, y visualiza y cree en aquel que envió a Jesús, que fue el Padre. Entonces tenemos, hermano, esto es sobrenaturalidad de Dios. Usted ve a Cristo hablándole.
Pero por favor no va a pensar que tiene que ver una figura, sino que cuando usted ve, está visualizando la palabra de Jesús que está diciendo: el que cree, el que oye mi palabra, va a creer en aquel que me envió, va a creer en el Padre, va a creer en el Dios. Entonces está usted sumergido, intrínsecamente relacionado con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No sé si me estoy explicando, amén. Entonces es importante. Entonces cuando usted oye a Jesús, cree en el que envió a Jesús, que fue el Padre, amén, entonces usted tiene vida eterna. Esa sobrenaturalidad, cuando hablamos de vida eterna, usted sabe, usted ha sido enseñado que es la vida Zoé. Se empieza a recrear la vida Zoé, la vida de Dios en usted. Usted ya no es el mismo, empieza a cambiar. Empieza a aprender paciencia, aprende a tener misericordia, aprende a tener la capacidad de buscar la santidad, la paz, no busca la contienda, no le da lugar a la carne, es tentado de la concupiscencia de su carne y usted la reprende. Se recuerda que ayer miramos, el espíritu se fortalece y entonces sometemos los deseos del alma, no caemos en las trampas del enemigo, sino estamos sobriamente viviendo. Amén. Entonces, queridos hermanos, empezamos a tener esa vida de Dios en nosotros y entonces ya no vendremos a condenación. Ahora, el problema que yo veo acá en el espíritu es que muchos oyen la palabra pero no la obedecen. Algunos dejan de ir a los cultos, algunos han dejado de ver las palabras, la predicación de la palabra todos los días. ¿Cómo van a tener vida de Dios en ellos? Parece muy duro, parece muy determinante mis palabras, pero dice la palabra: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, tiene vida de Dios y no vendrá a condenación. Entonces la condenación viene para aquellos que, habiendo tenido oportunidad de oír, pero no la han escuchado acompañada de fe, no están entrando a la dimensión. Por eso en Hebreos dice la palabra: de nada le sirvió, hablando del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo, que escribió Hebreos, dice: habiendo oído la palabra no acompañada de fe, de nada le sirvió, porque no entraron a la tierra prometida. ¿Me explico? Entonces, ¿de qué sirve que vayan a la iglesia si no está acompañada de fe, no escuchan inteligentemente, no tienen la atención debida a la palabra y la intención de obedecerla? Entonces, de nada sirve ir a la iglesia. No están siendo formados y entonces, en lugar de tener vida, tienen condenación. Porque usted está confesando que está en Cristo, usted tiene que creer que ha pasado de muerte a vida. Esto es el privilegio de ser cristiano. Por eso, el sugestivo título que le puse a la prédica es: tiempo que los muertos reciban la palabra viva. Amados hermanos, ¿cuántas personas están acá de este lado muertas y no saben que están muertas? Dicen: yo estoy más vivo que cualquiera. Según ellos están vivos, pero para el Señor están muertos, porque la Biblia nos habla claramente. Entonces, yo estaba explicando esto porque los que estamos acá tenemos que creer en la palabra. ¿Por qué hay mucho mal testimonio? Porque la gente no ha obedecido al Señor, y entonces la gente dice: ¿por qué voy a ir a la iglesia evangélica si yo miro cómo se comportan? ¿Por qué? Porque teniendo la oportunidad de estar en vida, muchos están en la carne y esta carne está llevando a la condenación. Están en la muerte y no están en la vida, no está la vida Zoé. Amén. Bueno, espero en Dios que me estoy explicando. Ahora, cuando se oye inteligentemente, se va a creer entonces en la operación del Padre y en la revelación del maravilloso plan que Dios preparó, el Padre, de salvación por medio de Cristo. Y ese plan de salvación es una riqueza. Ese plan estaba en el secreto, en la eternidad, ya estaba preparado del plan para salvación suya y la mía. Entonces me enriquezco en mi vida interior de que yo no soy producto de una religión, yo no soy un producto de una organización, sino soy parte del cumplimiento del plan que estaba en secreto desde la eternidad. Aleluya. Es que eso es lo maravilloso, es que yo le predico la palabra para que usted se enamore del autor y consumador de la fe, que se enamore del que preparó el plan de salvación para su vida. Amén.
Vamos a leer Romanos capítulo 16, verso número 25. Aquí voy a utilizar la nueva versión internacional. Y dice así la palabra: el Dios eterno ocultó su misterio, dice, durante largos siglos. Pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo. Si usted se da cuenta acá, el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos. Aquí se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, los evangelios estaban escritos, pero no se habían conjuntado todos los evangelios, y Pablo empezaba a escribir sus primeras epístolas, y entonces todo lo que usted ahora tiene como el compendio del Nuevo Testamento es el complemento de todos los escritos proféticos del mandamiento, del mensaje, de la revelación, del plan de salvación, para que todas las naciones, todos los gentiles obedezcan a la fe, o sea, obedezcan a Cristo. Y entonces dice, conforme a ese evangelio que estaba oculto y a la predicación acerca de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, las escrituras dan testimonio de Cristo. Entonces, hermanos, usted no es producto de una religión, es producto del parte del plan eterno del Señor, que estaba oculto, pero se ha revelado por toda la escritura. Amén. Entonces es bien importante oír atentamente lo que el Señor Jesús dice para poder poner por obra y obedecer esa palabra. Por eso estaremos en vida, no estaremos en muerte. Entonces, le voy a poner un ejemplo trivial. Es como que alguien fuera contaminado con COVID y ese enfermo tiene la oportunidad de vida a través del tratamiento. Pero solo medio conoce el tratamiento y no obedece y no se lo toma. ¿Qué cree usted que va a suceder? Se va a morir. Ahora yo usaba este trivial ejemplo porque muchos dicen que están en Cristo. El tratamiento es la palabra para ser transformados de muerte a vida. No que se lo sepa de memoria, sino que viva, que cada día se está transformando la vida bios en una vida zoe en su ser. El tratamiento es que usted escuche atentamente la voz del Señor, la palabra del Señor, con la intención de obedecerla inteligentemente. Amén. Usted tiene que ser audaz para poner por obra esta palabra. Y entonces dice la Biblia, como en forma clara, de que este plan se revela en las Escrituras. Por eso vamos a recordar puntos bien importantes para que usted tenga la demanda de preocuparse por sus hijos, por sus familiares, si no tienen a Cristo. Por favor, no nos engañemos. Ir a la iglesia no es garantía de tener la vida eterna. Ir a la iglesia no es garantía de ser aprobado. Ir a la iglesia no es garantía de tener su salvación firme hasta el final. Por favor, tómelo en el espíritu. ¿Cuántos tienen familiares que no conocen al Señor y están viviendo tan cómodamente como que no estuvieran en peligro? Vuelvo a decir, alguien con un familiar enfermo de COVID le va a dar el tratamiento que se recomienda en este caso. Hoy tenía una conversación con unas personas y estábamos hablando de los tratamientos cuando ya está, o tratamientos preventivos, aunque la ciencia médica dice que no hay tratamientos preventivos, pero hay un segmento de población que está creyendo que hay un tratamiento preventivo. Amén. Entonces, como es prohibido aquí decirlo en las redes, ¿verdad? Porque pueden votar usted ya sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Amén. Hay del club de ese y hay club de que, bueno, si me da, ya tengo la alternativa de tratamiento. Bueno, en fin, ya me estoy metiendo a Honduras aquí. Entonces, lo que yo quiero explicar es, hermanos, si usted cree que hay un juicio eterno, si hay una condenación eterna, hermanos, nos debemos de preocupar para vivir cómo no caer en esa condenación habiendo conocido la vida. O alguien no la ha conocido. Entonces, si yo conozco la vida y yo veo a alguien que yo le digo que le tengo estima, que lo amo, hermano, me voy a preocupar por él. Por eso yo me preocupo por mi hermano menor. Mi hermano menor no tiene a Cristo, tiene una religión, tiene una creencia, tiene una costumbre, pero no tiene al Dios vivo. Y entonces yo digo, estoy orando por él. A veces pienso que ha sido en vano. No, yo tengo que seguir orando por mi hermano para que conozca
verdaderamente el misterio del plan de Dios. Este es un misterio que se revela por el Espíritu. Amén. Bueno, la Biblia dice claramente, Romanos capítulo 6, verso 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando yo voy a la palabra y escucho atentamente, inteligentemente la palabra de Dios, con la intención, con toda la atención de obedecerla, entonces empiezo a entender que es pecado. Si la paga del pecado es muerte, entonces voy a conocer que la mentira es pecado, entonces viene muerte. Que la murmuración es pecado, entonces viene muerte. Que la disensión, el odio, el rencor, la idolatría, la borrachera, los malos deseos, la envidia, los celos, la contienda, todo eso es pecado. Y entonces si es pecado, entonces es muerte. Entonces no me lo dice el hombre, me lo dice la palabra. Y entonces cuando yo conozco plenamente que es pecado, entonces me doy cuenta que eso viene a contravenir el misterioso plan de salvación que estaba reservado para mi vida, para su vida. Y entonces digo, Señor, yo voy a evitar esto. No me tiene que decir un hombre, no me tiene que decir el pastor, ningún líder, sino que realmente cuando yo escucho la voz de Jesús y me enseña sobre el pecado y que es muerte, yo me doy cuenta que también por la palabra y por el Espíritu sé que es pecado y entonces lo evito. Amén. ¿Me explico? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la dádiva de Dios es el regalo de Dios, oiga, es Cristo. Entonces en Cristo, cuando yo escucho la voz de Cristo, se me apertura una dimensión gloriosa de poder conocer todo lo que Cristo es para mi vida, todo lo que Cristo me otorgó a través de su manifestación como parte de ese misterioso plan que estaba reservado. ¿Cuántas verdades? Ese cordero que estaba preparado antes de la fundación de los siglos, dice el apóstol Pedro. Entonces, mis queridos hermanos, esa dádiva de Dios que es vida eterna en Cristo, la tenemos de una manera más profunda. Entonces, cuidamos nuestra salvación con temor y temblor. Y es que estas son verdades que cuesta a veces que el hombre la retenga, pero yo sé que el Espíritu Santo le va a ayudar para retenerla. Estas son verdades puras del Evangelio. Este es el Evangelio puro. Yo no lo quiero emocionar, sino el Espíritu Santo lo quiere convencer de que debe cuidar su salvación. Entonces, hermanos, el pecado es muerte, pero solo el Espíritu Santo y la palabra le va a revelar la dimensión del pecado. Amén. Sigamos leyendo. Romanos 3:23. ¿Cómo es el estado de aquellos hombres que no están sin Cristo? ¿Cómo es el estado de aquel cónyuge que no tiene a Cristo? ¿Cuál es el estado de aquel hijo que no tiene a Cristo? ¿Cuál es el estado de aquel hermano, de aquel tío, de aquella tía, de aquel sobrino, de aquel primo, si no tiene a Cristo? Dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todos pecaron y están destituidos. Todos necesitan poner su esperanza en Cristo, pero no conforme a tradiciones ni costumbres, sino conforme a los escritos proféticos que revelan a Cristo, para que la dádiva de Dios que es en Cristo Jesús, vida eterna, sea revelada. No sé si me están entendiendo, pero yo sí me entiendo. Amén, dele gloria a Dios. Hermanos, estas son las verdades maravillosas que tienen que estar impregnadas en su corazón. Amén. Ese privilegio de poder recuperar la comunión con Dios nos da una gloria de Dios. Diga usted conmigo, el hombre en pecado está destituido de la gloria de Dios, mas cuando se le revela la dádiva de Dios, que es en Cristo Jesús, vida eterna, somos restituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces lo que Dios está diciendo, hijos míos, ustedes están en una vida de gloria. Pero hermanos, cuando el hombre puede pasar escasez, puede pasar persecución, es aborrecido, dice, ¿cuál es la gloria? Pues es que la gloria es la comunión que usted tiene con Dios, la correcta relación que empieza a tener con Dios. No se trata de dinero. Por eso el evangelio barato que se ha predicado habla, hay condenación si usted no tiene dinero, si no tiene esto, no tiene lo otro. Hermanos, no es eso.
Si no, el apóstol Pablo sería un antitestimonio. El apóstol Pablo terminó, hermanos, en situaciones bien adversas, bien duras en la parte material, pero la riqueza que tenía el apóstol Pablo por la revelación del Espíritu era tremenda, hermano. Aleluya. Me estoy explicando, no estoy diciendo, no estoy consintiendo la pobreza, no estoy consintiendo la haraganería, estoy predicando la palabra. Si alguien prospera porque se esfuerza, pero si prospera y después se olvida de Dios, de nada le sirvió. ¿De qué le sirve el hombre que ganare todo el mundo si al final perdiere su alma? Por eso, hermanos, es importante discernir estas verdades, porque muchas veces muchos cristianos han dejado su comunión con Dios porque están constantemente alejándose de Dios por sus compromisos laborales. Amén. Entonces Dios quiere que usted tenga el privilegio de valorar que pasó de muerte a vida y tener la demanda que hay mucha gente que todavía está en muerte, pero le tengo la buena noticia, usted puede ser el instrumento de bendición para que esa persona que está en muerte venga a la vida. Ese hermano, ese primo, ese tío, ese papá, ese esposo o esa esposa pueda venir de muerte a vida. Efesios capítulo 2, versos de 1 al 5. Dice la palabra. Efesios 2, 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso, mis amados hermanos, valoremos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora Él nos dio vida a nosotros y hoy tenemos vida. Ya no estamos muertos. Ahora, pero ¿qué hay de aquel hombre que diciendo que es cristiano está pecando? Pues está engañando. Puede engañar al hombre, puede engañar totalmente una congregación. Pero si no está en una correcta relación con Dios, hermano, está en pecado, está en muerte, está muerto. Aunque diga aleluya, gloria a Dios, eso hasta un loro lo puede decir. Y no sabe ni por qué lo dice, pero usted debe de saber que dice gloria a Dios porque tiene la palabra que ha escuchado inteligentemente, ha tenido la atención de vida y la intención de obedecer esa palabra. Y dice, no Señor, yo lo que tengo te voy a dar gloria a ti en todo tiempo. Amén. Entonces dice la palabra, el verso número 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Oiga, ¿cuántos cristianos siguen la corriente de este mundo? ¿Cuántos cristianos están dándole prioridad a las cosas terrenas y no a la buena relación con el Señor? Aunque diga que es cristiano. Por eso es que, hermano, parece que yo estoy demandando. No, yo no estoy demandando. Es la palabra que le está demandando. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Amén. Vida. Ese es el nacimiento nuevo, la nueva vida que usted tiene en Cristo. Pero esa nueva vida se tiene que cultivar a través de oír atentamente, inteligentemente la voz del Señor y con la atención debida para ponerla por obra. Amén. Eso es lo que quiere Dios de su vida, porque nosotros estamos llamados a estar en la vida de Dios para que sea el tiempo que los muertos reciban la palabra viva. Y esa la palabra viva la van a recibir por personas vivas. Amén. Porque Cristo mora en nosotros. Yo le estoy hablando como una persona viva, no por la vida bios, sino el Señor me ha ido formando y lo que yo he permitido. Amén. Ahora eso, lo que Dios está haciendo conmigo, está haciendo con usted, y usted va a hacer un vaso de bendición para que los muertos reciban la palabra viva. La palabra como la recibió Lázaro, que le dijo, Lázaro, sal fuera, le dijo el Señor. Lázaro estaba muerto. Amén. Ahí es una figura importante. Literalmente. Ahora, ¿cuántos muertos espirituales es cuando oigan la voz de Jesús y le dice, tú que estás en pecado, sal de ahí? Y vienen a vida. Hace 28 años el Señor me dijo, ven, sal de ahí. Y yo me levanté y salí. Y eso es lo que quiere el Señor, que usted pueda experimentar
de muerte a vida. Vamos a leer esta última porción de la palabra, Juan capítulo 5, verso 25. Dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Por eso yo le estoy resumiendo esto. Entonces la voz del Hijo de Dios se va a escuchar por medio de su predicación, por medio de su exhortación, cuando usted le hable a su hermana, cuando usted le hable a su hermano, cuando usted le hable a su hijo, para que el que está muerto en sus pecados oiga la voz del hijo, no oiga la voz del hermano, ni del papá, ni del tío, sino oiga la voz del hijo y venga de muerte a vida. Porque dice el Señor, y los que la oyeren vivirán. Es la hora que los muertos escuchen la voz del Hijo de Dios. ¿Y cómo escucharán la voz del Hijo si no hay quien les predique? Pero usted está siendo enviado en esta hora. Amén. Usted tiene el privilegio de anunciar esas verdades eternas. Qué oportunidad más maravillosa la que nos da el Señor. Los muertos vivirán, porque es el tiempo de que escuchen la palabra del Señor por medio de su obediencia. Mis amados hermanos, yo estoy creyendo una palabra que nos dieron al principio de la pandemia y nos decía el Señor, pastor, después de esta situación, muchos que no esperábamos ver en la iglesia estarán en la iglesia. Yo lo creo. Amén, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Porque muchos muertos oirán la voz del Hijo. Y muchos que pensábamos que estaban vivos, el acomodamiento los puede llevar a la muerte. Pero usted hoy está siendo habilitado para decir, yo estoy vivo, porque estoy aprendiendo a escuchar inteligentemente la palabra del Señor. Y tengo la atención de ponerla por obra. Porque yo quiero vivir, no en la vida Dios, en la vida soy de Dios en mi vida. Amén. Por favor, yo le suplico que se ponga de pie un momentito. Quiero bendecir su vida. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder predicar tu palabra y que esta palabra no la vean que es el hombre, sino eres tú hablando y dándole la oportunidad que a los que están muertos escuchen tu palabra, escuchen la voz tuya para que se levanten de la muerte porque van a vivir. Señor, eres tú el dador de vida, no es el hombre, no es la elocuencia del predicador, es el poder tuyo que le dices a los muertos, hoy escuchen mi voz y oirán hoy la oportunidad de vivir conforme al plan maravilloso que se ha revelado por los escritos proféticos en los cuales dan testimonio de mí, que yo he dado mi vida por la vida de ustedes para que sean salvos. En el nombre de Cristo yo declaro, mi Dios, que esta verdad de la palabra llegará al corazón de mis hermanos y se multiplicará para la gloria de tu nombre, para muchas personas, Señor. En el nombre de Cristo yo declaro victoria, declaro bendición, declaro avivamiento, porque es el tiempo que muchos muertos oirán la palabra de vida, vendrán de muerte a vida para la gloria de su nombre. Amén y amén. Lo creemos, amén. Y ahora, todos los que están vivos para el Señor, tomen sus diezmos, sus ofrendas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Yo bendigo los diezmos, las ofrendas, las primicias de mis hermanos, Señor, que ellos puedan creer lo que tú has prometido. No es el hombre que ha de dar respuesta. Eres tú el que da la respuesta, Señor, y tu palabra es fiel que se cumplirá para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hemos terminado otro mensaje de la palabra. Por favor, no se olvide, por favor, de darle like a la página de Facebook del canal El Libertador. No se olvide tampoco de suscribirse. Hay una campanita del canal YouTube del canal El Libertador para que le lleguen los estrenos de las prédicas, ¿verdad? Amén. Que Dios los bendiga. Multipliquemos el mensaje del evangelio puro, glorioso del Señor, para que muchos muertos vengan a la vida. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo fuerte y al ratito les mandamos la oración de este mediodía. Bendiciones. Anunciando
aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión.